Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de juegos de mesa. Y el juego que les quiero presentar el día de hoy tiene una introducción súper épica, así que se las voy a decir tal cual aparecen en la caja. Y dice así: durante sus aventuras, el famoso explorador Gulliver buscó en vano por los tesoros del maravilloso mundo de Celestia. Siguiendo los pasos de este histórico aventurero, comienza tu viaje por ciudades celestiales tan maravillosas como los tesoros que ellas mismas esconden. Durante tus aventuras enfrentarás feroces tormentas, te atacarán piratas implacables y serás acechado por terribles animales. ¿Acaso serás el tripulante más destacado de la aeronave? ¿Tendrás acaso el coraje y la sabiduría para triunfar en esta grandiosa aventura? Pues esa es la premisa que nos trae este jueguito llamado Celestia. En este juego lo que intentaremos hacer es llegar hasta la isla más lejana que nos presenta este mundo maravilloso. Iremos de isla en isla y iremos recolectando tesoros, que serán los puntos. Entonces iremos tomando roles entre tripulante o capitán en diferentes fases. Y al final del juego, el jugador que tenga la mayor cantidad de tesoros o puntos será el ganador. Así que acompáñenme, suban a bordo y les muestro cómo se juega Celestia. Para comenzar, colocamos las 9 losetas de ciudad sobre la mesa en orden ascendente, comenzando con la ciudad con el número 1 y terminando en la ciudad con el número 25. Luego, por cada loseta de ciudad, mezclaremos por separado las cartas de tesoro y las colocaremos boca abajo cada grupo correspondiente al icono de cada ciudad. Luego de esto, colocaremos la aeronave sobre la primera loseta de ciudad. A continuación, cada jugador escoge una loseta de aventurero y coloca la ficha de su color correspondiente en la aeronave. Une las cartas de equipo y de poder y mézclalas muy bien formando una sola baraja y colocándola boca abajo al alcance de todos en la mesa. Luego se hará entrega de las cartas iniciales y eso dependerá del número de jugadores que se encuentren. Si son de 2 a 3 jugadores, serán 8 cartas a cada uno y si son de 4 o más, serán 6 cartas. Por último, se elige quién será el jugador inicial y por ende este será el primer capitán de la primera ronda. Se le harán entrega de los dados y con esto ya estamos listos para comenzar. Un juego de Celestia se lleva a cabo en una serie de rondas, durante las cuales los jugadores harán viajes, o la llamaremos fases, de isla en isla de forma ascendente. Durante cada viaje, los jugadores tomarán 2 diferentes roles. Uno será el rol del capitán. Aquí el jugador lidera la aeronave. Durante la fase, él será el encargado de superar los eventos para alcanzar la siguiente ciudad. O puede ser un pasajero. Estos son los otros jugadores que están en la aeronave y ellos son los que deben decidir si continúan o no en la aeronave y se quedan junto al capitán. Una fase se compone de 6 etapas. Primero, el capitán lanza los dados. Segundo, los pasajeros eligen si siguen o se bajan de la aeronave. Tercero, el capitán enfrenta los eventos. Cuarto, el capitán mueve la aeronave en base a los eventos. Quinta, el capitán pasa el control de la aeronave al siguiente jugador. Y sexta, se preparan todos para una nueva fase. Ahora, a continuación, explicaré a más detalle cada una de estas etapas. La primera etapa consiste en la que el capitán de la aeronave lanza los dados.
La cantidad de dados que éste lance dependerá de la isla a la que la tripulación y él aspiran llegar, la cual será la que se encuentra junto a ellos en orden ascendente en donde se encuentra la aeronave. Esta cantidad de dados se mostrará en una esquina de la loseta y podrán ser 2, 3 o 4 dados. Así que el capitán hará el lanzamiento y una vez hecho esto, el capitán deberá observar de su mano si tiene las cartas de equipo específicas que muestre este lanzamiento. Pero ojo, no debe revelarlas a los pasajeros, sino hasta la etapa 3. Con respecto a los dados, estos muestran 6 caras. 2 de estas caras son blancas y lo que significa es que el capitán no debe de pagar ninguna carta por ellas. Y los otros 4 símbolos corresponden a los 4 tipos de cartas de equipo que hay y esos son nube azul, rayo amarillo, ave roja y espadas negras. En la siguiente etapa, comenzando con el pasajero a la izquierda del capitán, los pasajeros que aún permanezcan en la aeronave declararán uno a uno si se quedan o si se bajan de ella. Si se quedan en la aeronave con la confianza de que el capitán pueda mostrar las cartas correctas para seguir avanzando y esperarían por la etapa 3. Ahora, si se bajan, es porque creen que el capitán no podrá mostrar las cartas para seguir avanzando a la siguiente ciudad. Al declarar esto, tomarán su ficha de aventurero de la aeronave y la colocarán en la ciudad en la que esté esta. Tomarán una carta de tesoro de esa ciudad y no podrán volver a jugar hasta que la nave se estrelle. Una vez que todos los pasajeros hayan anunciado sus intenciones y antes de que el capitán muestre sus cartas en la etapa 3, es el momento en el que los jugadores pueden utilizar las cartas poder o comodines. Estas tienen diferentes acciones y las explicaremos más adelante. En la etapa 3 es donde el capitán debe mostrar al resto de la tripulación exactamente el número de cartas de equipo correspondientes a las que dictan cada uno de los dados que acaba de lanzar. En la siguiente etapa es cuando el capitán debe de mover la aeronave. Aquí pueden ocurrir una de 2 cosas. Una es si el capitán logra mostrar todas las cartas para poder avanzar, entonces deberá mover la aeronave a la isla adyacente y todas las cartas que el capitán mostró pasarán a una pila de descarte. Ahora, si el capitán no logra cumplir con su mano lo que dictan los dados, entonces quiere decir que la aeronave se estrellará. En este momento, los jugadores, junto con el capitán, no ganarán ningún tesoro, la fase se terminará en ese momento y pasaremos a la siguiente etapa. Pase lo que pase en la etapa 4, ya sea que la aeronave se estrelle o logre avanzar a la siguiente isla, el pasajero a la izquierda del capitán se convertirá en el nuevo capitán y procederán a la última etapa de la fase. Para esta última etapa se realizarán 3 acciones. Primero, se colocará la aeronave de nuevo en la primera ciudad. Luego, se colocará de nuevo todas las fichas de los pasajeros en la aeronave otra vez a bordo. Y por último, todos los jugadores tomarán una carta de la pila de cartas del centro de la mesa y la agregarán a su mano. Y con eso ya están listos para comenzar una nueva fase. Y así irán los jugadores sucesivamente acumulando los tesoros de fase en fase y entre más logren avanzar con la aeronave a ciudades más lejanas, más valores tendrán las cartas de tesoro que estén recolectando. Cuando el primer jugador anuncie que ha acumulado 50 puntos o más en tesoros, se dará por terminado el juego. Se terminará de jugar esa fase y todos los jugadores contarán el valor total de sus tesoros acumulados. Y el jugador con mayor cantidad de puntos en tesoros será el ganador. Y por último explicaré lo que son las cartas de poder, que son los comodines que puedes usar en el juego. Explicaré a continuación a detalle cada una de ellas. Las cartas turbo. Las cartas turbo son comodines que valen por cualquiera de los 4 símbolos que tienen los dados, y el capitán puede utilizar cuantas desee siempre y cuando las descarte de su mano. La carta de eyección. Esta carta fuerza a otro pasajero, excepto el capitán, a abandonar la aeronave inmediatamente. Aquí el pasajero elegido retira su ficha de la aeronave y recoge el tesoro de la ciudad en donde se bajó. Esta carta la puede utilizar cualquier jugador.
la carta Jetpack. Esta carta solo la puede utilizar cualquier jugador que aún esté en la aeronave. Cuando la aeronave se estrelle, puede utilizar esta carta para aterrizar de manera segura en la ciudad donde estaba la aeronave y podrá tomar el tesoro que corresponda a esa ciudad también. La carta de ruta alterna. Esta carta también solo la puede utilizar cualquier jugador que aún esté en la aeronave. Esta carta permite al capitán relanzar cualquier dado que ya haya lanzado una vez. La carta ráfaga de viento. Esta la puede utilizar cualquier jugador y lo que hace es que fuerza al capitán a relanzar cualquier dado de cara blanca que ya haya lanzado. Ninguno de los demás pasajeros, ojo, no puede cambiar de decisión con respecto a si se bajaba o si se quedaba en la aeronave. Y por último tenemos la carta de tesoro especial o catalejo mágico. Estas cartas son tesoros que puedes encontrar en cualquiera de las 4 primeras islas. Y estas pueden funcionar como un tesoro común con un valor de 2 puntos o pueden funcionar como una carta poder. Si se usa como una carta poder, podrá ser utilizada por cualquier jugador que aún esté dentro de la aeronave y lo que hace esta carta es que permite que después de que haya realizado el anuncio el capitán de que no puede cumplir con lo especificado por los dados, pueda encontrar una ruta segura, lo que significa que hará como que si los dados tuvieran solo caras blancas. Y lo que harán es que avanzarán gratuitamente a la siguiente ciudad. Y bien, ¿qué les pareció este juego? A mí la verdad lo que me llamó la atención al inicio fue la apariencia del juego. Me encanta cómo se mira en la mesa, todo organizado y ver a todos los jugadores subidos en la aeronave e ir literalmente avanzando de isla en isla. Se mira muy atractivo y llama la atención. Es un juego corto y la verdad es que ya una vez que empiezas a jugar, le entiendes súper rápido y es fácil de explicarle a todo cualquier jugado con niños y he jugado con adultos y para todos ha sido muy sencillo de entenderle y jugarlo. Bueno, también hay algunas preguntas muy frecuentes que me suelen hacer después de explicar cómo se juega el juego, que son las siguientes. La primera pregunta es, ¿qué pasa si el capitán se queda solo en la aeronave en algún momento de la fase? Pues muy sencillo, el capitán es el único que no puede decidir si se baja o no, pero eso es hasta que queda solo. En el momento que el capitán se quedó solo, sin tripulación, entonces él tiene 2 opciones. Una es bajarse en la isla en la que ha logrado llegar, tomar la carta de tesoro y pues dejar ahí el juego y se termina la fase. O la opción 2 es arriesgarse, lanzar los dados de nuevo, pero una vez que ha lanzado los dados, él ya no tiene opción a retroceder y recoger los tesoros del camino anterior. Tiene que poder enfrentar los retos que se le vayan a presentar en los dados. Si no lo logra hacer, perderá y no ganará ningún punto. Otra pregunta que me suelen hacer es qué pasa si se acaba el mazo de cartas para rellenar la baraja. Me preguntan eso y es muy sencillo. Se toman las cartas de descarte, se vuelven a mezclar y se vuelven a colocar boca abajo en el centro de la mesa como una nueva baraja. La tercera pregunta que me hacen es ¿qué pasa si se acaban las cartas de tesoro, las pequeñas que están en cada isla? Sucede lo siguiente, en el momento los tripulantes se van bajando por cierto en orden de así como se va llevando el turno. ¿Por qué es eso? Porque si se llegan a acabar las cartas, el jugador que se baje no podrá recolectar más tesoros. Y a partir de ese punto, las siguientes fases que se jueguen, esa isla que ya no tiene cartas de tesoro ya no será una opción de parada. Se saltará a la siguiente isla que tenga cartas de tesoro. La siguiente pregunta que me hacen es ¿qué pasa si llegamos a la última isla? ¿Qué sucede después? Nada, simplemente todos los jugadores se bajarán en orden de turno e irán tomando la carta de tesoro que se encuentre de primera en el mazo de cartas de tesoro de esa isla y se comenzará una fase nueva. La siguiente pregunta ¿es obligatorio utilizar las cartas de poder si eres capitán? En realidad no. Las únicas cartas en las que estás obligado a
mostrar son las cartas de figuras, la del rayo amarillo, la ave roja, la nube azul o las espadas negras. Las de poder son opcionales, puedes guardarlas para una próxima vez que seas capitán o utilizarlas en ese momento dependiendo de tu conveniencia. Y la última pregunta que me suelen hacer es, ¿se vale influenciar a los demás jugadores para que se bajen o no de la nave? Claro que sí, de hecho es más divertido el juego así. Es una parte del juego que en mi caso disfruto mucho cuando ya sea soy tripulante o soy capitán. Me gusta poner en duda a los jugadores y bueno, no sé, puede ser que tenga las cartas, puede ser que no. ¿Tú qué dices? Es algo como de poker face que tenemos que jugar a eso. Y eso para mí es una de las partes más divertidas del juego. Así que sí, los incito a que si juegan el juego utilicen eso de influenciar a los demás para que se bajen. Y bien, esas son básicamente todas las preguntas que tal vez espero haberles podido contestar. Espero les haya gustado el juego. El juego lo súper recomiendo. Me gusta que pueden jugar muchas personas, hasta 6 en una misma partida, y es rápido. Y no te aburres, porque en cada turno tienes que estar pendiente que se juega, que no se juega, me subo, no me subo a la nave, me bajo, no me bajo, tendrá o no tendrá las cartas el capitán. Es muy entretenido. Y la verdad la he jugado, como les dije, con grandes y chicos y funciona muy bien. He jugado también con pocos jugadores y bastantes. Y me gusta más con bastantes jugadores, pero funciona bien también de 3 o 4. Bueno, la verdad eso es básicamente lo del juego, lo recomiendo bastante, espero les haya gustado y pues espero verlos en un siguiente tutorial con un nuevo juego de mesa. ¡Hasta pronto!